Bien, pues... Vale. Bien. Bueno, assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala Muhammad al-Amin, wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-akhyar al-muntajabin, wa kulla man salaka tariqahum bi ihsanin ila yawmiddin. La paz sea con todos ustedes. Les doy de nuevo la bienvenida a esta última sesión. Es probable que esta sesión, y por eso la voy a empezar ya, intentaré no tardar más tiempo, nos dure un poquito más de lo habitual, porque como ayer no se ha podido impartir la sesión que correspondía a la séptima, pues hoy impartiremos la séptima y la octava. También introduciremos las conclusiones al final, ¿no? Intentaremos también responder algunas preguntas que se han dejado por ahí. Pues para no perder ya más tiempo, vamos a ir directamente a las diapositivas para saber por dónde nos hemos quedado. Bien, pues vamos allá. Compartir diapositivas. Bien, entonces el último, voy a comprobar que se me escucha bien, que no haya ningún problema. Vaya, vamos a compartir de nuevo. Ahí está, vale. Se escucha, ¿no? Vale. Bueno, pues si se escucha, vale, bien, entonces vale, me dicen perfecto, vale. Pues nada, continuamos. El hadith, el tipo de hadith, el último que hemos visto fue el hadith al-Mudraj. Bien, y dijimos que es el hadith que, bueno, que se introduce una parte que no le corresponde, una expresión que no le corresponde al hadith, y hemos explicado algunos ejemplos. Hoy vamos a dar el hadith al-Mudbaj, ¿vale? Al-Mudbaj, ay, que se me ha olvidado escribirlo también en árabe. Bueno, no pasa nada, lo escribimos ahora mismo. Al-Mudbaj, ¿vale? Al-Mudbaj, al-Hadith al-Mudbaj. Vale. Entonces, este es sencillo, no tiene mucho que explicar. Simplemente cuando en la cadena de transmisión pues tenemos o sea, una persona transmite a la otra y resulta que el que recoge el hadith lo recoge de otro que es contemporáneo a él, es decir, que nació en la misma fecha o que tiene un año más o un año menos, y que, digamos que hay una contemporaneidad entre lo que es el que recoge el hadith y el que transmite el hadith. Digamos que, bien, el que recoge el hadith puede incluso ser mayor que aquel que transmite. Y simplemente es un detalle, esta característica es un detalle, porque muchas veces con este detalle se mide si realmente el que recoge el hadith tiene alguna actitud soberbia
respecto si su maestro, por ejemplo, es más joven que él, ¿no? Eso suele pasar. Un ejemplo, por ejemplo, el Imam Abu Hanifa Nu'man, que es, digamos, el que se le atribuye la escuela Hanafi, fue discípulo del Imam Ja'far al-Sadiq. Bien. Imam Ja'far nace en el año 85 después de la Égira. El Imam Abu Hanifa también. Obviamente el Imam Abu Hanifa aquí muestra su humildad, ya que reconoce la maestría del Imam Ja'far. El Imam Ja'far es descendiente del Imam Hussein, que es nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y obviamente el conocimiento que tenía el Imam Ja'far al-Sadiq era un conocimiento mucho más amplio, mucho más preciso y mucho más variado, ¿no? Respecto a las enseñanzas islámicas, ¿no? Digamos, las transmisiones y otras disciplinas y otras ciencias. A pesar de que tenían la misma edad, Abu Hanifa consideraba a Abu Ja'far como su maestro, ¿no? En este caso hablamos de dos personas que tienen la misma edad. Si Abu Hanifa transmite de Ja'far, diríamos que este hadith es mudbaj, ¿vale? Nada más, simplemente eso. O supongamos que Ja'far es más pequeño que Abu Hanifa, ¿no? Supongamos que es menor, y Abu Hanifa transmite de él, diríamos también que el hadith es mudbaj. El hadith mudbaj no implica que sea sahih o daif, pueden ser una de las dos cosas. Lo único que implica es que entre el transmisor y el que recolecta el hadith, el que recopila el hadith, no hay mucha edad de diferencia, nada más. Así que no vamos a pararnos ante este tipo de hadiths porque solamente es una característica. Bien, pasamos entonces al siguiente tipo de hadith. A ver si hay personas que quieren vale, voy a añadir otra persona aquí. Ahí está, vale. Entonces pasamos al siguiente tipo de hadith, que es aquí, otra. Bien. Al hadith, al muttafaq y el muftaraq. Bueno, tampoco lo puse en árabe. Yo creo que tampoco importa mucho, ¿no? Ponerlo en árabe o no. Vamos a poner el tamaño más pequeño. Bien, al hadith, al muttafaq, al muttafaq y al muftaraq. Al muftaraq. Bien. Entonces, estos dos tipos de hadiths, lo único de lo que hablan es que los nombres, en verdad esta característica no tiene mucha importancia porque es una obviedad, ¿no? Es una obviedad porque obviamente cuando tú verificas en la cadena de transmisión quién transmite, tienes que conocer su nombre, su apellido, de dónde es, cuándo nace, etcétera, etcétera. Así que añadir esta característica en la etimología del hadith pues no tiene la más mínima importancia, pero como está dentro de los conceptos de la etimología, pues hay que darla, ¿no? Viene a significar que los autores que transmiten el hadith tienen que conocerse, ¿vale? Es decir, por ejemplo, tenemos un hadith que narra y dice, dijo Abdullah, que dijo fulano, que dijo fulano, que dijo fulano. Y no me dice Abdullah este quién es, porque hay muchos Abdullah en las cadenas de transmisión. Por ejemplo, o alguien narra de Abdullah, uno de los sahaba, pues, o uno de los tabi'in de la siguiente generación. Hoy hay muchos Abdullah ahí. Tienes que especificar quién es, ¿no? Por ejemplo, si en un hadith al final de la cadena dice, dijo Abdullah, bien, pues si lo dijo en Meca, pues será Abdullah ibn Zubayr, ibn al-Zubayr. Si lo dijo en Medina, pues será Abdullah ibn Omar, ¿no? Es decir, Abdullah ibn Omar al-Khattab. Si lo dijo en Kufa, será Abdullah ibn Mas'ud, que fue destinado a Kufa. Si lo dijo en Basora, es decir, si recopila el hadith, lo recopila en Basora, en el Basra, diría Abdullah ibn Abbas. Si fue en Khorasan, diría Abdullah ibn Mubarak, ¿no? Y Abdullah Mubarak es uno de los maestros del Imam Shafi'i, también de Malik. Bien, entonces va a tener que especificar, ¿vale? Entonces, cuando el nombre coincide, se diría que el hadith es muttafaq, ¿vale? Cuando no, se diría que es muftaraq, que no se sabe quién es. Bien, en el caso en que no podemos saber quién es Abdullah, diríamos que el hadith es mubham. Recuerden esa categoría, que es que el
el transmisor está omitido porque no sabemos del todo quién es, ¿vale? Porque una de las formas de que se omita un transmisor es que se dice su nombre y no se especifica quién es exactamente. Por lo tanto, no podemos asegurar a quién se refiere. A menos que cojamos que aquel que transmite de él, si en otra cadena vuelve a nombrar otra vez a Abdullah y dice quién es, entonces sabemos de quién está transmitiendo. Pero si no, diríamos que el hadith realmente es mubham, es decir, el narrador es omitido porque solo da el nombre, no da el nombre y el apellido, ¿vale? O de dónde es, etcétera. Así que en este hadith no lo podemos investigar y diríamos que es mubham y por lo tanto normalmente los hadiths mubham se rechazan porque no tenemos ni idea de quién es el transmisor. Bien, otra definición del hadith, otra característica, mejor dicho, del hadith, es el hadith al-mu'laf o al-mu'talif. Bueno, aquí también me he vuelto a olvidar del nombre en árabe, sería al-mu'laf, es decir, perdón, a ver, así, al-mu'laf o al-mu'talif, al-mu'talif, vale. Vale, bien. Entonces, bien, aquí esta es otra característica que, bueno, está bien para el estudio, la verificación, ¿no?, de los textos en tanto al tipo de escritura, ¿no?, en tanto a las coincidencias de las copias, ¿vale? Porque a veces tenemos varias copias de los relatos y uno, por ejemplo, dice Abu Hazim y el otro dice Abu Hazim. La diferencia sería un punto, voy a poner aquí, voy a escribirlo para que ustedes vean. Tenemos, por ejemplo, un nombre que dice Hazim, ¿vale? Ay, perdón, ahí está, Hazim. Y otro que dice Hazim, ¿vale? Hazim. Bien. Entonces, claro, la diferencia entre estos dos nombres que están recogidos en un texto es el punto. Pero son dos nombres diferentes. Y existen, de hecho, ¿no? Hazim y Hazim. Entonces, aquí, a la hora de analizar el hadith, nos podríamos confundir de quién es el transmisor del hadith. Entonces, cuando realmente podemos verificar la coincidencia de la copia del texto, diríamos que es un hadith mu'laf o mu'talif, ¿vale? Que viene a ser casi lo mismo, no hay mucha diferencia. De hecho, estas dos últimas características no tienen mucha importancia porque se dan por hecho que obviamente que se van a verificar, ¿no? Obviamente no se pueden transmitir. Es verdad que muchos de los revisionistas cometen errores aquí y a veces se confunden y generan una categoría diferente que no corresponde. Pero vamos, que ese sería más bien una torpeza, ¿no?, por parte de o una falta, una negligencia por parte de el que recoge el hadith. Bien, continuamos. Entonces, la siguiente categoría, que esta sí tiene mucha más importancia, al hadith al-munkar, ¿vale? Al-munkar. Voy a poner también aquí, en árabe sería al-munkar, ¿vale? Al-munkar. Bien. El hadith al-munkar es un hadith que se rechaza debido a que el transmisor, uno de los transmisores, transmite un comentario único, es decir, que no se repite en otras cadenas, y además este transmisor se le conoce como una persona no veraz, ¿vale? No es una persona que se le pueda dar la categoría de veraz, que tiene carencias, ¿vale? Entonces, este hadith se dice hadith munkar, ¿bien? Fíjense que la diferencia entre el hadith al-munkar y el hadith al-shad que dimos anteriormente, al-shad es ese hadith irregular, ¿no? Que donde el transmisor es veraz, pero que transmite él solo ese hadith, él solo, y además ese hadith se enfrenta con otros hadiths transmitidos por otros veraces, ¿vale? Se contradice. Entonces diríamos que es un hadith shad, ¿bien? O que su contenido presenta una expresión que viole principios, ya que sean en las leyes coránicas o en hadiths mutawatir o contra la propia lógica, ¿no? Diremos que es shad. Así que la diferencia entre el munkar y el shad es que
el shad lo puede transmitir una persona veraz, mientras que el munkar lo transmite una persona que no está categorizada como persona veraz. ¿Bien? Entonces diríamos que es un hadith munkar. Bien, vamos a dar aquí un ejemplo. Hay un ejemplo, un hadith recogido en la obra de An-Nisa'i y también la obra de Ibn Majah, donde dice, que es como se dice, Kulu el-balaha bit-tamri fa inna ash-shaytana idha akalahu ibnu adama ghadiba. Es decir, comed, al-balah es una especie de, es un dátil seco, ¿no? Que suele ser amargo y suele ser más grande que el otro dátil que es más jugoso, ¿no? Y suele ser más dulce. Dice, tomad o comed el balah, o sea, digamos el dátil seco, con el dátil jugoso. Pues ciertamente el shaitán, cuando el hijo de Adán, o sea, cuando el ser humano lo toma, el shaitán se enfada o se irrita, ¿no? O se entra en cólera. Bueno, este hadith se puede analizar desde diferentes perspectivas. Pero sabemos que el que lo transmite es una persona que no tiene veracidad. Y además es un hadith único, no se repite en otras cadenas. O sea, no hay más cadenas que lo puedan reforzar. Y ojo, cuando decimos que no hay más cadenas que lo pueden reforzar, nos referimos a cadenas válidas, ¿vale? Porque muchas veces, algunos para reforzar un hadith buscan otras cadenas y dicen, a pesar de que esto es munkar, lo podemos elevar a la categoría de Hasan porque existen otras cadenas que dicen lo mismo. No, no. Las otras cadenas tienen que ser también Hasan igualmente y tienen que ser válidas e igual de veraces. No es que en las otras cadenas también se cumple que uno de los transmisores no es veraz. Entonces, ese hadith jamás será Hasan, siempre será munkar, siempre será rechazado, porque ninguna de las cadenas cumple los requisitos. Para que se refuerce el hadith, las otras cadenas deben cumplir con los requisitos. Bueno, entonces se sabe que el transmisor de este hadith es una persona que no tiene veracidad y que el hadith es extraño porque es gharib, ¿vale? Porque es único, no se repite en otras cadenas válidas. Y porque es fard también, ¿no? Mufrad, es decir, narrado por solamente uno de los transmisores. Fíjense que un hadith puede ser al mismo tiempo daif, débil, puede ser gharib, extraño, puede ser mufrad, es decir, narrado por uno solo, puede ser incluso mubham, se omite o no está muy claro quién es el que él transmite porque se está omitiendo uno de los transmisores, y a la vez puede ser munkar, ¿no? Rechazado totalmente, ¿no? Entonces, fíjense que las características de un hadith pueden ser varias al mismo tiempo. El hadith no tiene por qué reunir una sola de las características. Y puede ser mudbaj, es decir, que el que transmite uno del otro son contemporáneos, ¿vale? Así ya nos vamos familiarizando con los tipos y características del hadith, ¿no? Es decir, que un hadith puede tener solamente una de las categorías, de las tres que dimos, o sahih, o hasan, o daif, pero en cada una de esas puede reunir más de una característica, que es lo que hemos estado dando hasta ahora. Bien, voy a ver si hay alguna pregunta sobre lo que es un hadith munkar. Bien, bueno, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Bueno, en resumen, el munkar es aquel hadith narrado por una persona que no es veraz y ese hadith es único, es decir, no tiene otros hadiths que lo puedan reforzar con otras cadenas válidas, ¿bien? Con otras cadenas que sean válidas. Muy bien, pues siguiente entonces, si no hay preguntas, lo que veo, no hay preguntas, ¿vale? Entonces vamos a la siguiente. Bien. El hadith matruk, bueno, la diferencia entre el hadith matruk es cuando en la cadena o bien un transmisor es poco veraz o bien es desconocido. Y aquí se me olvidó comentar una cosa en el munkar, ¿no? El munkar es que la condición es que el hadith es único, ¿vale? Lo dije, pero lo subrayo para que vean la diferencia entre munkar y matruk, entre munkar y matruk. Bien,
aquí el matruk es un hadith que no necesariamente es único, pero que en la cadena de transmisión tenemos una persona que es poco veraz, ¿vale? O bien es desconocido, es decir, no se lo conoce, se pone su nombre, pero ¿quién es este señor, no? ¿Quién puede hablar por él? ¿Quién puede juzgar sus conocimientos? ¿Dónde están sus obras? ¿Qué ha escrito? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? Etcétera. Es una persona desconocida, o bien no se menciona su nombre directamente. Entonces, se dice que es fulán, un hombre de tal tierra, pero no se dice quién es su nombre. Es decir, no lo podemos conocer, por lo tanto no lo podemos investigar. Cuando tenemos, o simplemente que no es de esa categoría de veracidad que se le presupone un transmisor para que la cadena sea válida. Cuando encontramos un hadith de ese tipo, no necesariamente tiene que ser único, puede ser repetirse en varias cadenas, y en todas esas cadenas se cumple esta circunstancia, es decir, que la persona no es veraz, la que transmite el hadith. Entonces, es decir, no reúne los requisitos de la veracidad con todo lo que ello implica. Entonces decimos que esto es un hadith matruk. Normalmente este hadith también se le llama matruk por su propio contenido, ¿no? Tiene un contenido que, en fin, que es casi inaceptable, ¿no? Porque viola de forma directa a los principios. Pero que en la definición de la etimología se define aquel transmisor que es poco veraz o es desconocido y que transmite un hadith, ¿no? Y si esto se cumple en demás cadenas, pues el hadith será matruk, es decir, desechable, ¿no? Digamos, el hadith que se abandona, se deja. Bien. Me voy a poner esto en árabe. Vale. Pues al-matruk, el hadith al-matruk. Está, al-matruk. Bien. Bien, pues que añada a Muhammad. Vale, pues vamos a añadir a Muhammad. Bien, pues vamos a continuar. Entonces, el matruk es el hadith que, bueno, perdón, a ver, aquí. Vale. Bien. Entonces, el hadith al-matruk es aquel hadith en cuyo transmisor en la cadena de transmisión es poco veraz o es desconocida, ¿vale? Que no tiene por qué ser único. Si fuera único diríamos que es munkar. Bien. Vale. Pues si se entendió y no hay preguntas, pasamos al siguiente tipo de hadith. El siguiente tipo de hadith es el hadith al-mawdu'. Al-mawdu'. Bien. El hadith al-mawdu' literalmente significa el hadith añadido o el hadith puesto, ¿vale? Es decir, un comentario que se atribuye al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero es puesto por otra persona. Es decir, y esa persona se le conoce con la mentira. Por lo tanto, ya no solamente que no reúne los requisitos de veracidad, sino que además en el transmisor se le conoce más de una mentira. Habrá mentido más de una vez. Por lo tanto, el hadith que transmite se llama mawdu', el hadith mawdu', y se escribe así, el hadith al-mawdu'. Al-mawdu'. Ahí está. Bien, el hadith al-mawdu'. Por lo tanto, sobre este hadith hay poco que decir, simplemente decir que el que transmite el hadith miente. A veces es difícil detectar un hadith mawdu', salvo por las contradicciones, pero es difícil detectar quién miente en la cadena, ¿vale? Porque cuando los transmisores estudiamos sus biografías y la opinión de los demás sobre ellos, a veces nos sale que muchos opinan sobre un transmisor que es veraz, pero luego encontramos contradicciones en su obra. Así que realmente no sabemos si esa persona que recopila es veraz o no, o es que algunos de los transmisores en su cadena son los que mienten, etc. Por ejemplo, voy a parar aquí un segundo para que ustedes vean uno de los ejemplos que se suele dar. Tenemos un hadith de Abu Huraira
que dice la adwa, ¿no? O sea, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había dicho que no existe el contagio, ¿no? Contagio de enfermedades se refiere, ¿no? Bien, esto está recogido en Sahih Bukhari. Hay una cadena de transmisión donde termina en el compañero, es decir, Abu Huraira, en el cual él transmite de que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo, es decir, marfu', recuerden el hadith, cuando el sahaba dice que el mensajero dijo, ¿no? Lo especifica, el hadith sería marfu', pero no por ser marfu' significa que es válido, ¿no? Bien, que efectivamente lo dijo. Pero ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces el hadith dice la adwa, es decir, no hay contagio. En la misma colección del Sahih Bukhari, encontramos otro hadith también dicho por Abu Huraira, o atribuido a Abu Huraira, para ser más exactos, donde dice que el sano, ¿no? Sahih, o sea, el sano, no debe mezclarse con la persona que está enferma con una enfermedad contagiosa. Bien, en el contexto de este hadith, cuando Abu Huraira narra este comentario y la atribuye al mensajero, uno de los que están sentados, concretamente su primo, le dice, ¿será que nos has dicho todo lo contrario hace algún tiempo? Bien, ¿será que nos has dicho todo lo contrario hace un tiempo? Es decir, nos has dicho que no existe el contagio y ahora con este hadith estás diciendo que el profeta efectivamente dijo que el contagio entre enfermedades sí existe. Entonces, Abu Huraira negó que haya dicho el hadith anterior. Entonces su primo digamos que intenta justificar y dice, pues se habrá olvidado. Bien, se habrá olvidado que lo ha dicho. Bien, aquí estamos ante dos hadiths contradictorios. Veremos que además están relacionados con otro tercero que contradice el contenido del segundo. Bien, cuando hay una contradicción, es decir, Abu Huraira dice, se le atribuye que dijo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habría dicho que no existe contagio. Más tarde, en la misma colección de Bukhari se recoge que dijo que sí existe el contagio. Bien, o no existe o existe, las dos cosas no pueden ser, ¿no? Uno de los hadiths no es válido. Es verdad que la experiencia, la lógica y la ciencia demuestra que sí existe el contagio, por lo tanto, el primero se anula por invalidez lógica o por invalidez real, ¿no? Y se mantiene el segundo. El segundo contiene además una expresión que dice, es decir, su primo, le excusa y dice, será que olvidó. Pero en el propio Sahih Bukhari también y en otras narraciones atribuidas a Abu Huraira, hay un hadith que dice que Abu Huraira estaba en presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y este le dice, extiéndeme un trozo de tu capa, y se la extiende y hace una serie de gestos como que está cogiendo algo, digamos simbólicamente, se la pone en esa capa, ¿no? Y dice, pues, ponla en tu cara, le dice que la pone en su cara y que a partir de ahí nunca jamás volvió a olvidar. Bien, es decir, este hadith habla de que Abu Huraira nunca olvidó después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam haya transmitido o haya hecho ese gesto con él. Eso lo narra también en Bukhari. Por lo tanto, este nunca olvidar contradice el segundo hadith. Bien, cuando estamos ante contradicciones de ese tipo, sabemos que aquí se pueden cumplir dos cosas. Una, que obviamente el narrador, aunque sea compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no es infalible. Se puede olvidar o equivocar, ¿vale? Esto se confirma con estos hadiths. Dos, bien, también puede ser que en alguna parte de la transmisión alguien atribuye falsamente a Abu Huraira tal hecho. Por lo tanto, aquí estaríamos ante la otra cuestión, y es que es un hadith mawdu', es decir, que está inventado, ¿vale? Ahora, la cuestión es por quién, y eso habría que investigarlo y comparar, y quién es quién, etc. Entonces, el análisis sería mucho más largo. Pero sería interesante estos tres ejemplos, estos tres hadiths, que lo pueden encontrar en Bukhari, donde vemos que bien podría ser, demostraría de facto que la infalibilidad no existe, es decir, que un hadith, aunque sea sahih, puede no ser verdad. Sahih significa que cumple con los requisitos de la cadena, no que realmente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo haya dicho. Y también con este tipo de hadiths detectamos que puede que alguien en la cadena de transmisión, entre todos aquellos que han narrado fulano y fulano mengano, entonces hay alguien que ha añadido de más
¿vale? Ha añadido algo que no es, o haya hecho, en este caso sería maudú, haya inventado algo, o que lo haya contado mal, que no fue así. Bien. Bueno, pues continuamos entonces con, después de este ejemplo, con, bien, el hadith al-mawdu'. Y bueno, estos hadiths son bastante problemáticos porque a veces no son fáciles de detectar. Bien, al-mawquf, el hadith al-mawquf, quizás debía darlo antes. Esto es cuando una cadena de transmisión es totalmente correcta, cumple con todos los requisitos, pero cuando llega al compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no se especifica si realmente, es decir, no dice el hadith, dijo el mensajero. A lo mejor dice según, o a lo mejor dice estábamos, no sé qué, no sé cuánto, pero no dice dijo el mensajero tal cosa. Entonces diríamos que el hadith es mawquf, porque no especifica si lo dijo el mensajero o no. Por lo tanto, el hadith puede ser sahih y mawquf. Bien, puede ser sahih y mawquf. Es decir, no especifica del todo si efectivamente lo dijo el mensajero o no, porque cabe la posibilidad de que sea una opinión del propio sahaba o que esté hablando de una circunstancia que basada en su propia deducción y que no es un dicho explícito por parte del mensajero. Este tipo de hadiths se llaman mawquf, ¿bien? Mawquf. Ajá, que también se me ha olvidado aquí poner en árabe al-mawquf, perdón, sí, al-mawquf, correcto, al-mawquf. Es mawquf. El hadith mawquf no es ni sahih, ni daif, ni hasan, o sea, puede ser cualquiera de los tres. Solo implica que el compañero no especifica en su transmisión que el mensajero lo dijo, ¿vale? Si no, se puede entender que sí o no. Bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ajá. Vale, que hay que añadir a esta persona que se añadió y ya hacer. Bien. Vamos a hacer alguna pregunta hasta ahora. Bien. No hay preguntas. Vale, pues si no hay preguntas, vamos a continuar. El siguiente hadith, el hadith al-mursal. Bien, el hadith al-mursal, esto es un hadith muy común. De hecho, el Muwatta está lleno de este tipo de hadiths. Bienísimo. Cuando en el Muwatta me refiero de la obra que hemos hablado, del hadith, el Imam Malik, ¿no? Está lleno de los hadiths. De hecho, la mayoría, creo, si mal no recuerdo las revisiones, la mayor parte de los hadiths que están en el Muwatta son de este tipo. El hadith al-mursal, aquí hay una discrepancia. Algunos los consideran sahih y otros no. Y algunos, otra tercera parte dice, la condición para que sea sahih es que haya otra cadena donde llegue a ser marfu, es decir, que llegue hasta el mensajero, si no, no sería sahih. En fin, vamos a explicar primero lo que es, definir lo que es. Cuando en una cadena de transmisión se llega hasta la segunda generación, ¿vale? Es decir, la persona que pertenece a la siguiente generación después de los compañeros transmite y dice, dijo el mensajero. Obviamente él no ha visto el mensajero. Es decir, que falta un intermediario, que es el compañero, y que no menciona, no dice, dijo Anas que dijo el mensajero, o dijo Ali que dijo el mensajero, o dijo Abu Bakr que dijo el mensajero. No, esa persona perteneciente a la siguiente generación directamente dice o transmite con el texto, dice el mensajero y comenta el hadith. Cuando es así y no se menciona el compañero que hay en medio, se dice que el hadith es mursal, ¿no? El hadith al-mursal, el hadith mursal. Sería así, al-mursal. Al-mursal. Bien, el hadith al-mursal. Este tipo de hadiths, bien, puede ser sahih si encontramos otra cadena que lo corresponde, aunque no sea sahih, sea mursal. Podemos decir que es, aunque sea daif, también puede ser aceptable si resulta que coincide con principios coránicos y con otros hadiths mutawatir y demás,
y con la lógica podría ser algo aceptable. En fin, que al-mursal se puede categorizar de diferentes formas dependiendo si hay otras cadenas de transmisión que lo puedan soportar y estas cadenas cumplen con todos los requisitos o no, si hay leyes del Corán que podrían justificarlo o no, y si la lógica lo justifica o no. Entonces, bien podría ser un sahih, podría elevarse a la categoría de hasan, porque realmente nunca se llega al sahih salvo que la cadena sea continua. Si la cadena es continua, jamás podrá ser sahih, es decir, el hadith será daif. Por lo tanto, el mursal, el juicio generalizado sobre él es que sea siempre daif. Otra cosa es que sea aceptado o no, pero siempre será daif, siempre será débil, porque la cadena no está completa, falta un sahabi por medio. Vale, vamos a ver si se comprendió lo que es el hadith mursal. Bien. Es decir, en resumen, que el mursal es cuando el que va después de los compañeros, en la generación que fue después de los compañeros, uno de ellos transmite un hadith sin mencionar qué compañero se lo transmitió a él. Y dice directamente, dijo el mensajero. Es imposible que él se haya encontrado con el mensajero, ya que el mensajero falleció antes de él, ¿no? O siendo él muy pequeño, teniendo 5 o 6 años, ¿no? Inconsciente todavía. Vale. En cuanto a la etimología, hasta aquí llega todos los conceptos, o los términos, mejor dicho, que conforman lo que es la etimología del hadith. Es verdad que podemos citar muchos más ejemplos y dar muchos más detalles, pero en grosso modo, como este es un curso introductorio, estos son todos los términos reconocidos en lo que es el bloque primero, es decir, el bloque de la etimología del hadith. Antes de llegar al tema de las conclusiones, vamos a responder aquí a la pregunta de María Khalid Fuad. María Khalid preguntaba sobre una cuestión que es bien conocida, ¿no? Siempre se pregunta casi siempre sobre esto. Si el tema de las imágenes es halal o es haram, si estas son animadas o fijas, si eso incluye también estatuas o figuras y demás. Y se basa en un hadith, en unos hadithes que no vamos a entrar aquí a analizar en profundidad, pero voy a presentar una serie de herramientas para que ustedes tengan esas herramientas a la hora de abordar, ¿no?, a primera vista un comentario o un hadith. El hadith que ella menciona es aquel también que es bastante conocido, que los ángeles, digamos que son unos hadiths más sostenidos, entre comillas, ¿no?, más sostenidos, que los ángeles no entran en aquel lugar donde hay imágenes, ¿no?, as-suwar, y que esta imagen también puede ser interpretada tanto como una imagen, es una fotografía, o como una estatua, una figura, etc. Bien. Yo no voy a entrar a analizar si este hadith es válido o no, y las diferentes categorías que tiene, ¿no?, porque algunos lo consideran hasan, otros lo consideran daif, otros lo consideran aceptable, otros lo consideran que es débil, y bueno, y algunos que es sahih, ¿no?, algunos lo consideran que es sahih. Vale, no importa. Pero la cuestión aquí es, a la hora de abordar hadices en una argumentación, nos tenemos que fijar en varias cuestiones. Nosotros en este ejemplo vamos a aceptar que el hadith es sahih, ¿vale? Y es más, no solamente que es sahih, vamos a aceptar que efectivamente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo o advirtió sobre las imágenes, ¿vale? Ya sean estas imágenes estáticas, o sean animadas, o sean figuras o estatuas. Vamos a decir que sí, que efectivamente es así. Una cosa es que el hadith sea válido, sea sahih en cuanto a los requisitos, e incluso sea válido, que efectivamente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam podría haberlo dicho, y otra cosa es su interpretación.
Bien, y nosotros lo vamos a abordar desde esta perspectiva, desde la perspectiva del tercer bloque. Recuerden que tenemos los hadices divididos en un bloque primero que es la etimología, en un segundo bloque que se estudia las biografías para comparar efectivamente las personas que intervienen en la cadena de transmisión, y un tercer bloque que es el bloque epistemológico, ¿no? El bloque semántico y epistemológico, donde estudiamos hasta qué punto puede ser esto lógico, aceptable o no, etcétera. Bien, nosotros vamos a utilizar ahora este tercer bloque y vamos a empezar a hablar del concepto de la imagen. Porque si este hadith contradice el Corán, necesitamos encontrar una interpretación. Si encontramos una interpretación, lo vamos a aceptar. Si no encontramos una interpretación, entonces lo vamos a rechazar. Bien. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le fue revelado en el Corán, si quieren ustedes verlo, es en la zora de Saba, ¿vale? Y la zora de Saba es la número 34, ¿vale? La ley 22. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice ahora digo la zora y después la explico. Dice, es que no ven qué poco del cielo y la tierra le es conocido y cuánto les está oculto. Si quisiéramos, podríamos hacer que se los tragara la tierra. Bueno, bien, no, esta es la segunda ley que quería utilizar. No, la primera ley es la ley del Araf, en la Sura 7, la ley 157. Dice, para aquellos que han de seguir, es decir, aquellos que han de seguir al enviado, al profeta iletrado, a quien encontrarán descrito en la Torá que ya tienen, y más tarde en el Evangelio, el profeta que les ordenará la conducta recta. Bueno, aquí el traductor dice conducta recta. Yo sería un poco más literalista para no dar lugar a confusión. At-tayyibat no necesariamente significa conducta recta, at-tayyibat significa todo lo que es agradable, todo lo que es beneficioso y agradable. Y les prohibirá la conducta inmoral. Yo aquí más que conducta inmoral diría todo lo que es perjudicial, ¿no? El jaba'ith es lo perjudicial, aquello que es perjudicial. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que va a transmitir a la gente, les va a decir qué es lo lícito, es decir, les hará lícito todo aquello que es agradable, bien, todo aquello que es agradable. Y convertirá o ordenará que sea ilícito todo aquello que es perjudicial. Bien. Entonces, y continúa la ley, ¿no? Dice, y les librará de las cargas y de las cadenas. Es interesante porque aquí se está dirigiendo también a la gente del libro, porque fíjense que anteriormente estaba advirtiendo que lo tienen en la Torá y después en los evangelios, ¿no? Es decir, que cuando se dirige a la gente del libro, tanto judíos como cristianos, dice, y les librará de las cargas y de las cadenas. ¿Qué son esas cargas y qué son esas cadenas? Lo comentaré después porque es muy interesante y tiene que ver con lo que estamos hablando. En conclusión, esta ley ya dice que quienes crean pues en él, le honren, le asistan y sigan la luz que se le ha hecho descender, es decir, que sigan el Corán, ¿vale? Seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam principalmente significa seguir el Corán, seguir la revelación. Dice, esos quienes conseguirán la felicidad, aquellos son las personas que van a vivir de una forma feliz. Bien, o el éxito, tanto en esta vida como en la otra. Pero fíjense en esta ley, ¿no? Dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hará lícito todo aquello que es beneficioso y hará ilícito todo aquello que es perjudicial. Bien, queda claro de dónde proceden las razones de lo lícito e ilícito. La ilicitud es debido a que el acto en sí es perjudicial, es dañino, ¿vale? Y la licitud es todo lo demás, todo lo que no sea dañino, todo lo que no sea perjudicial, es totalmente lícito. Bien, ahora nosotros queremos saber si el tema de las estatuas pertenece al primer concepto o al segundo, si pertenece a las cosas que son buenas, bellas o constructivas o buenas, o a las cosas que son dañinas, son perjudiciales. Vale, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Vale. Bien, pues para eso vamos ahora sí a las horas de Saba. Y en la Sora
de... Bien, en la sura número 13, la sura número 13 de Saba, dice, aquí se dirige al profeta Salomón, ¿vale? El Suleimán. Y dice, y sometimos el viento a Salomón, ¿vale? Si ustedes quieren verlo, las horas la 34, la ley es la 13, ¿vale? Dice, y sometimos el viento a Salomón. Su recorrido matinal cubría la distancia de un mes de camino, y su recorrido vesperino, un mes de camino. E hicimos que emanara para él una fuente de cobre fundido. Bien, es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala hizo que emanara para Suleimán una fuente de cobre fundido. Aquí está hablando de todas las bondades, todas las cosas beneficiosas, todas las cosas bellas que Allah otorga al profeta Suleimán. Bien. Y luego, y así mismo, entre los seres invisibles, algunos habían sido forzados a trabajar para él, con la venia de su sustentador, y aquellos de ellos que se apartara de nuestra orden, a ese le haríamos saborear el castigo de un fuego abrasador. Luego continúa la ley 14, y aquí es donde está la gran prueba, dice, hacían para él cuanto quería. Bien, hacían para Suleimán, para el profeta Suleimán, cuanto quería. Y aquí dice qué es lo que hacían, es decir, santuarios, ¿vale? Lugares de rezo, sobre todo, ¿no? Santuarios, al-maharib. El maharib son aquellos lugares de retiro para rezar, ¿bien? Bien. Y luego también hacían para él, ¿qué más hacían? Estatuas. Bien, Allah subhanahu wa ta'ala ordenaba a sus criaturas, en este caso a los genios, a que fabricaran bellísimas estatuas para el profeta Suleimán. Donde encontramos esto, dije antes, en la sura de Saba, a la día 13 y 14. Bien. Y continúa, y dice, pilas grandes como estanques, ¿no? Y calderas fijadas al suelo. Y dijimos, trabajado pueblo de David, en agradecimiento a mí, y recordad que pocos son los realmente agradecidos, aún entre mis siervos. Claro, aquí menciona a David porque Suleimán es descendiente de David, porque David es su padre. Y por lo tanto le llama el pueblo de David. Por lo tanto, el Corán aquí nos presenta que el tema de las estatuas es algo no solamente que no es perjudicial y que es bello, sino que además es un regalo divino para un profeta. Una de las cosas que Allah otorga como dones y como cosas benditas para un profeta. Entonces, aquí, si decimos que los ángeles no entran en un lugar donde hay estatuas, entonces los ángeles nunca se acercaron a Suleimán, al profeta Suleimán, lo cual es totalmente imposible, ¿vale? Es totalmente contradictorio. Por otro lado, aquí podemos afirmar que el concepto, coránicamente hablando, el concepto estatua, es un concepto totalmente que está referido, junto con otras cosas, otros ornamentos, a las cuestiones de la belleza, ¿vale? A las cuestiones que tienen que ver la belleza. Y la belleza está considerada, categorizada dentro de las cosas beneficiosas, porque benefician el paladar del ser humano. Entonces están dentro de at-tayyibat, ¿vale? Lo agradable, dentro de las cosas agradables. Así que el arte en general está categorizado dentro de las cosas agradables. Y las cosas agradables son las que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino para poner lícitas. Y las cosas desagradables, y las cosas perjudiciales, y las cosas que son dañinas, son las que entrarían dentro de lo ilícito. Por lo tanto, jamás podremos afirmar que aquello que es agradable, como la cuestión de las estatuas, pueda ser ilícito. Entonces, ante este hadith, el hadith de que los ángeles no pueden entrar en un espacio donde hay estatuas, nosotros solamente tenemos que interpretarlo. Si no encontramos una interpretación, lo rechazamos. La interpretación más plausible de este hadith es aquella que dice que no se refiere a las estatuas de decoración o de ornamento, sino se refiere a aquellas imágenes o estatuas que se utilizaban para adorar en vez de a Dios, ¿no? En ese caso, esto es aceptable, ¿vale? Esto es aceptable, ya que en el Corán también se condena a aquellas personas que elaboraban estatuas a adorar y asociar en vez de a Dios. Bien. Por lo tanto, este hadith podría ser totalmente válido si su interpretación es esta. Si su interpretación es considerar que cualquier estatua es algo desagradable, entonces entraría en contradicción con el Corán.
Entonces, no sé si esto es un método para que vean una de las formas de estudiar el contenido de un hadith, ¿no? Y mi conclusión respecto a esta pregunta en concreto es que obviamente las imágenes, las estatuas animadas o no animadas son ilícitas para nada. Va a depender del uso que hagas de ella. Y es verdad que hoy día ya casi nadie, ¿no? Casi en todo el planeta, casi nadie, quitando raras excepciones, adora estatuas, ¿no? El shirk es algo más sutil. Nosotros, incluso los musulmanes, cometemos shirk, pero en otra dimensión, ¿no? Asociamos, por ejemplo, damos poder a las personas, ¿no? Sobre nosotros. Un poder que no les corresponde, ¿no? Le damos incluso autoridades sobre nosotros que no les corresponde, le corresponde a Dios. O creemos que algo y otra serie de cosas. Es una asociación mucho más sutil. La humanidad ya, raro es el ser humano que cae en ese tipo de politeísmo, ¿no? Ya no se da, o es muy minoritario, el porcentaje es insignificante. Por lo tanto, el hadith que se menciona, podemos decir que no puede significar que cualquier estatua o cualquier imagen es ilícita, son solamente aquellas, es decir, que aquí estamos interpretando la interpretación que se puede aceptar, solamente aquellas que son utilizadas para la adoración, ¿no? Entonces, no sé si... Vale, aquí la pregunta es, ¿dañinas o perjudiciales para quién? Para todo el mundo. Es decir, aquí el daño tiene que ser un daño generalizado, daña al ser humano. ¿Bien? Todo aquello que daña al ser humano es perjudicial. Cualquier tipo de cosa que daña al ser humano, es decir, un daño, digamos, de estatus generalizado. ¿Vale? Bien. A ver si hay alguna pregunta. No sé si eso responde a la pregunta de María Khalid. Creo que está aquí entre nosotros. Vale. Bien. Ahora vamos ya si no hay más preguntas, vamos a las conclusiones. Vamos a ver. Vale, dice aquí el hermano Yasser, entonces si un alimento me perjudica a mí, si me estaría prohibido. Bien. No confundimos permitido y prohibido, conceptos de permitido y prohibido, con el concepto de lícito e ilícito. Bien. Es decir, el ser humano, perdón, Allah subhanahu wa ta'ala, la diferencia entre permitido y prohibido, la diferencia entre lícito y ilícito, es que lo ilícito, es decir, categorizar algo de ilícito o, digamos, reglamentar algo de ilícito, es algo que solo corresponde a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque lo ilícito es ilícito para siempre, no es algo circunstancial. ¿Bien? No es algo que puedes aceptar hoy y cambiar mañana. ¿Bien? Es algo para siempre. Mientras que lo permitido y prohibido es algo que le corresponde al ser humano. Es decir, el ser humano dentro de su agrupación, ¿no? En sociedades, en estados, en países, etcétera, analiza una circunstancia que no está reflejada de ilícita en el Corán y ve que es perjudicial y gestiona una ley para reglamentarlo o para prohibirlo, entonces es una prohibición que a lo mejor esa cuestión que es perjudicial momentáneamente, pero dentro de 15 o 20 años o 40 años deja de serlo, entonces deja de estar prohibida. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, si a mí me afecta cuestiones que son muy dulces, ¿no? Y decir que es haram que me la tome. No. Que me puede perjudicar, efectivamente, pero no perjudica a todo el mundo, me perjudica a mí. Por lo tanto, debería estar prohibida solamente para mí. Es decir, que el médico me prohibiría solo a mí.
ya luego es mi responsabilidad el hecho de que yo me salte o no esa norma, ¿no? Ya me tengo que atener a las consecuencias. Y es obvio que las personas que son consecuentes con lo que Allah les ha dado de salud, etcétera, obviamente son personas agradecidas. Pero aquí no estaríamos hablando de lo lícito e ilícito, sino está hablando del tema del agradecimiento, que es otra parte del Corán también. El agradecimiento, en el Corán existe dos conceptos, ¿no? El concepto del hamd, cuando decimos alhamdulillah, y el concepto de shukr. Es verdad que alhamd se traduce como la alabanza, y la alabanza es un reconocimiento expresado, tanto interior como con palabras, mientras que el shukr es un agradecimiento de praxis, llevado a la práctica. Es decir, cuando Allah subhanahu wa ta'ala te concede la salud, es porque la práctica tú la vas a cuidar, la vas a mejorar. Si te concede el intelecto es porque lo vas a utilizar. Si te concede riquezas es porque la vas a gestionar correctamente. Si te concede una capacidad de inteligencia es porque vas a utilizarla en la investigación o en lo que sea. Cuando tú utilizas las bendiciones y las llevas a cabo, estás practicando el shukr, estás practicando el agradecimiento. Y cuando dices solamente alhamdulillah, estás alabando, estás reconociendo esas bendiciones, ¿bien? A un nivel más sutil, más espiritual, y esto es lo que es el shukr y lo que es el hamd. Entonces, esto es una cuestión por la que serás obviamente compensado y por la que serás también juzgado. Y otra cuestión diferente es el tema de la ilicitud, porque la ilicitud es constante para todos, exceptuando casos que donde hay un caso extremo, ¿no? De extrema necesidad, ¿no? Ya sea, por ejemplo, cuando alguien está en un lugar donde no hay alimentos, se está muriendo de hambre y solamente se encuentra pues con carne de cerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante esos casos es cuando ante casos extremos de necesidad es cuando se anula la ilicitud. En otros casos nunca se anula la ilicitud. Mientras que las prohibiciones y la permisividad tienen que ver con el ser humano, la gestión del ser humano. ¿Bien? Entonces, la licitud y la ilicitud corresponde a Allah, mientras que la permisividad y la prohibición corresponden a la responsabilidad del ser humano. No hay que mezclar las dos cosas, ¿vale? Porque al haram no es el mamnu, es decir, que lo ilícito no es lo prohibido. ¿Bien? Es verdad que vienen a ser sinónimos en tanto que hay una prohibición, un acto de prohibición, pero al haram es aquello que solamente prohíbe Dios, mientras que el mamnu es aquello que prohíbe el ser humano. Entonces, eso tiene que quedar claro y separar las dos cuestiones, la cuestión de Dios y la cuestión del ser humano. Y de hecho es una confusión en la que muchos caen constantemente, ¿no? No saben separar una cosa de la otra. ¿Bien? No sé si eso responde a la pregunta. Bien. Vale, pues si no hay más preguntas, ya pasamos. Vale, pues entonces pasamos a las conclusiones. Bien, este curso, uno de sus objetivos era dotar al alumno o las personas que hayan presentado estas charlas de unas herramientas que lo que hacen es poner en evidencia que el uso del hadith, además esto me iba a recordar una serie de cuestiones que, bueno, quizás en otra charla la desarrollamos, ¿no? Lo peligroso que era el hadith y la opinión, de hecho, del uso del hadith de una forma casi indiscriminada, ¿no? Sin tener herramientas del mismo, de las primeras generaciones, ¿no? Algunos han condenado el uso del hadith como la mayor de los conflictos, la mayor de las fitnas, ¿no? No obstante, vivimos una época con el tema de los canales de televisión, las redes sociales, las páginas web, la capacidad de difusión que hay, donde el hadith es tratado como si fuera un recetario, ¿no? Copio pego el hadith aquí para argumentar algo.
donde diferentes movimientos y escuelas difunden determinadas ideologías y conceptos de su corriente, diciendo que esto lo dijo el mensajero de una forma muy contundente, siendo que para un experto en el hadith nunca se atreve jamás a decir dijo el mensajero, sino lo que dice normalmente en sus libros, en sus obras o en sus explicaciones es que según el hadith fulano, el mensajero habría dicho esto, ¿no? Es verdad que él no cuenta con esa seguridad, pero al menos se resguarda diciendo, no afirmando tajantemente que efectivamente el mensajero habría dicho esta cosa. Con esto lo que se ha generado en las últimas décadas es que diferentes corrientes que se han apoderado pues, de los medios de comunicación y se han apoderado de la difusión, tanto en las redes como en las mezquitas y además, es que para defender su ideología han utilizado la cuestión del hadith y donde se han mezclado cuestiones que son teoría con cuestiones que son del fiqh, las cuestiones de lo ilícito con lo que está prohibido, las cuestiones y toda una serie de cuestiones que muchas veces lo que hay detrás es una mentalidad de una cultura determinada, lo que hay detrás es una corriente ideológica determinada, una cosmovisión de la realidad en todos los niveles sociales, culturales, políticos y demás. Donde se prohíbe con una facilidad tremenda, donde cuando la prohibición solo corresponde a Allah, si no existe algo explícito donde Allah dice que esto está prohibido, nadie se aventura a sustituir a Dios con esa ligereza sin tener argumentos, sin tener pruebas contundentes. Entonces, de aquí salen estas preguntas como la que planteó María, ¿no? Si, es que escucho en todos lados que el tema de las estatuas o las fotos o las imágenes es haram, ¿no? Es ilícito. Bueno, pues esto es una desgracia, ¿bien? Es una desgracia donde todas las personas argumentan sin tener los más mínimos conocimientos de esta ciencia. Y además hay que saber, por otro lado, que esta ciencia, el hadith, toda ella es una herramienta. ¿Una herramienta para quién? Para el faqih. Y el faqih aquí no en el sentido del jurisconsulto, no. El faqih aquí es aquella persona que tiene las herramientas y habilidades para poder comprender un texto desde la mayor perspectiva posible, desde las ópticas posibles, ya sean las semánticas, las filosóficas, etc. Y voy a dar una mención, un ejemplo, ¿no? Hay un gran erudito del hadith muy conocido que estudió en Mecca con Imam Shafi'i y estuvo muchísimos años, ellos estudiaron ante el mismo maestro. Bien, en esos años la habilidad de Imam Shafi'i fue tal que alcanzó el ijtihad, ¿no? La capacidad de entender y comprender profundamente. Mientras que su compañero no alcanzó ese nivel y quedó solamente como muhaddith, es decir, aquella persona experta en el hadith. Bien, nos fijamos que el faqih tiene un estatus de conocimiento mayor que aquel que tiene solamente las ciencias del hadith. Tanto es así que cuando Shafi'i volvió a Egipto, su compañero volvió para seguir siendo su discípulo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay varias escuelas, y una de ellas es la escuela Hanbali, que es conocida especialmente por ser una escuela del hadith. Tanto es así que muchos que estudiaron dentro de esta escuela han confundido la cuestión del fiqh con la del hadith. Y tanto es así que muchos han dado veredictos islámicos no basados en el fiqh y en los fundamentos del fiqh, sino basados en el hadith. Porque dicen, como hay un hadith que dice tal, por lo tanto esto se hace así. Como un hadith que prohíbe esto, por lo tanto está prohibido. Como un hadith que permite esto, por lo tanto está permitido, etc. Su principal referencia no es ni la razón ni el Corán, sino el hadith. ¿Bien? El hadith. Y el hadith tiene muchos problemas, ¿no? La ciencia del hadith, como solamente desde un punto de vista etimológico, ya hemos visto la cantidad de problemas que tiene, ¿no? Si vamos al segundo bloque, hay muchos problemas si cabe, ¿no? Por ejemplo, hoy día esta misma escuela, que la escuela del hadith, que en los últimos 4 siglos ha impregnado el resto de escuelas, por ejemplo, la escuela Hanafi, al principio, en la época de Abu Hanifa, era una escuela principalmente racionalista, pero unos siglos más tarde, por la influencia de la escuela Hanbali, llegó a ser también hadithista, si aceptamos el término. Y así también la escuela Maliki, lo mismo, y la escuela Shafi'i, lo mismo, y otras escuelas
por circunstancias, ¿no? Que no vamos a explicar aquí, suelen ser circunstancias políticas, sobre todo, una influencia, una escuela acaba influyendo sobre las otras, ¿vale? Porque, digamos, el sistema acaba adaptándola como escuela principal y influye su metodología sobre las demás. Entonces Abu Hanifa pertenecía a la escuela racionalista, ¿no? Ar-Ra'i, Madrasat Ar-Ra'i, ¿no? Pero fíjense que con el tiempo, ahora mismo la escuela Hanafi sigue casi la misma metodología, quitando algunas cuestiones, que la escuela Hanbali en muchos sentidos, ya que recurre al hadith directamente, no como un refuerzo argumentativo, sino como un fundamento, una fuente de fundamento, para argumentar las cuestiones del halal y el haram, o las cuestiones de la aqida incluso, ¿no? Y eso es todavía más peligroso si cabe. Pues como decía, si dentro del análisis del segundo bloque, es decir, el estudio de las biografías, decimos, por ejemplo, quién es la persona veraz. Bien, puede que un grupo de personas considere a alguien que es veraz, ¿vale? Y aquí voy a dar un ejemplo, y algunos se pueden sorprender, ¿no? Pero solamente hay que revisar las obras. Para muchos, el imam al-Bukhari, Allah tenga su misericordia, que hizo un esfuerzo grandísimo, pero al fin y al cabo es una persona. Muchos creen que todos opinan que Bukhari es una persona veraz a la hora de transmitir. Pues no es así, no es así. De hecho, Abu Hatim al-Razi, y bueno, y si quieren saber quién es Abu Hatim al-Razi es casi contemporáneo a Bukhari, y es uno de los grandes muhaddithin de la misma categoría que Bukhari. No acepta los hadiths de Bukhari porque no lo considera un transmisor veraz. Bien. También, no solamente Abu Hatim al-Razi, también tenemos a Abu Zur'a al-Razi, que tampoco lo acepta, ¿no? Y bueno, y también tenemos al Zuhli, Imam al-Zuhli, que Abu Abdullah Muhammad bin Yahya al-Zuhli, este es anterior a Bukhari, nació mucho antes, ¿vale? Nació en años 70, o sea, 20 y pico años antes que al-Bukhari. Al-Bukhari nace en el año 195 después de la Hijra, mientras que al-Zuhri nace en el 172. Bien, este condena al Bukhari de que no es veraz, y la razón es muy larga, porque Bukhari defendía una teoría sobre que el Corán estaba creado, increado, y además, y como al-Zuhri defendía otra postura, pues condena al Bukhari. Bien, al-Zuhri es considerado entre todos los muhaddithin uno de los grandes maestros del hadith y eruditos del hadith, una de las personas de las que se transmiten muchos hadithes, ¿no? Y él recopila también muchos hadithes. De hecho, el Imam Muslim, que fue discípulo de Bukhari, también fue discípulo de al-Zuhli, aunque sí aquí se le debe decir, se debe además subrayar que el Muslim al menos fue leal, ¿no?, a su maestro al-Bukhari, porque Muslim estuvo en una ocasión bueno, asistiendo a las clases de al-Zuhli, es decir, que es mayor, un maestro mayor que él, mayor que el Bukhari, y al-Zuhri se enteró de que entre sus estudiantes, en concreto Muslim, sobre todo porque los otros le han dicho, que también estudiaba ante el Imam Bukhari, ¿no? Entonces al-Zuhri dijo, pues todos aquellos que estudian ante el Bukhari, pues que ya pueden quedarse con sus clases o que no vuelvan a sus clases. Entonces el Imam Muslim se levanta, coge su capa y se va, ¿no? Y coge además todas las obras que él recopiló y se las devuelve al Zuhri. Dice, bueno, estas son las cosas que he recopilado de ti, ¿no? Por lo tanto, estamos aquí ante tres grandes personalidades, o 4 o 5 grandes personalidades del hadith, todas ellas son reconocidas como grandes sabios y maestros del hadith, que han transmitido y recopilado hadithes, pero que unos no se reconocen a los otros, ¿bien? Por lo tanto, unos no consideran a los otros veraces. Siendo esto así, hoy día te puedes encontrar con aquella famosa frase de personas que no tienen ni idea de estos asuntos, porque no la han estudiado, donde dice que la obra del Bukhari es la obra más veraz después del Corán. Y esto ya con una comparación muy atrevida, ¿no? Comparar una obra escrita por un hombre en el tercer siglo de Hijra con una obra revelada por Dios al profeta Muhammad, recopilada en vida del profeta Muhammad. Aquí la cuestión no es que todas las cuestiones que hay en Bukhari son débiles o son rechazables, o que todas son sahih y son aceptables. No. Aquí se trata de una serie de obras que recopilan hadithes. Hay una serie de reglas que se tienen que seguir a la hora de revisar los hadithes. Cuáles son válidas y cuáles son no. Cuáles son aceptables y cuáles son no. Y cuáles no lo son. Entonces,
Para eso se necesita un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo académico, un esfuerzo intelectual, un esfuerzo de investigación y de comprobación y verificación. No vale repetir lemas, ¿no? de unos y otros porque lo han escuchado de otros a su vez y así sucesivamente. Por lo tanto, el tema del hadith es un tema complejo en tanto que no es una ciencia difícil para comprender, pero sí es muy extensa, como dije, y además representa actualmente una clave para entender muchas de las contradicciones que se difunden y se atribuyen que eso es Islam o dicen que eso es Sunna o que eso lo dijo el mensajero. Por eso hace falta que los musulmanes generalmente tengan un conocimiento, en primer lugar, de la historia, ¿no? Los musulmanes carecen de memoria histórica, ¿bien? Es una cosa muy, muy extraña, ¿no? Porque aquí en Europa al menos decimos, por ejemplo, si se habla del Renacimiento, tenemos una idea de lo que es el Renacimiento. Si se habla de la época del Imperio Romano, tenemos una idea de quién era Augusto, o quién era Julio César, o quién era, yo qué sé, cualquiera de los emperadores romanos, en las circunstancias como vivía el Imperio Romano, o quién era Carlomagno, una etapa más tardía, en la Edad Media, etc. Por lo tanto, hay una pequeña memoria histórica. Pero si entre los musulmanes preguntamos, bueno, ¿qué pasó en la época abbásida? ¿Quiénes fueron los primeros califas? ¿Qué circunstancias sucedían? ¿Quiénes eran los otomanos? ¿Cómo llegaron a tomar el poder? ¿Quiénes eran los mamelucos? ¿Quién era el estado fátima? La gente no tiene esa memoria histórica, tiene un desconocimiento de la historia muy, muy llamativo, lo cual desconoce realmente las circunstancias en las que se desarrolla toda esta ciencia y en las que vivieron todos estos maestros. Y al desconocer esa realidad, pues dejan o confían en las difusiones y en los lemas que se repiten como algo, como información válida, cuando no lo es. Lo que genera esto es una mentalidad que acepta cualquier cosa, no verifica, no puede investigar, no tiene esas herramientas. Y por eso se tiene que dotar de esas herramientas, ya que el hadith mal usado pues genera catástrofes entre los musulmanes. De hecho los genera actualmente, ¿no? Genera contradicciones, ¿no? Dificulta lo que es fácil, ¿no? Y hace incomprensible lo que está claro muchas veces. E incluso hace que en algunas ocasiones, si no se tienen cuidado, puede incluso hasta tergiversar el mismo concepto de Dios. Ya existen hadices que son maudú, pero que la gente no lo sabe, y esos hadices contienen ideas antropomorfistas que definen la divinidad o Dios como si fuera un ser humano, ¿no? Que tiene ojos, que se sienta, etc. Todo eso se podría solventar pues, con más formación y con más conocimiento. Por lo tanto, creo que seguir avanzando en conocer en primer lugar la historia, las ciencias del hadith, lo que son los fundamentos del fiqh, etc., aunque sea a grosso modo tener unas herramientas básicas, es necesario para no caer en todas esas contradicciones que se están divulgando por la red. Obviamente la mayor parte de las personas la divulgan sin saber, pero estando muy convencidas de lo que dicen es cierto, ¿no? Pero están cometiendo un grave error y difundiendo muchísimas contradicciones que nada tienen que ver con la revelación. Bien, si no hay más preguntas, vamos a ver, aquí hay unas cuantas, ¿no? Una pregunta. En los hadices no existe contexto. Por supuesto que existe contexto. De hecho, ese contexto se sabe mediante lo que dijimos del segundo bloque, ¿no? El estudio de las biografías. El estudio de las biografías y las historias sí nos explican el contexto, porque los hadices, aquí no sé si te refieres al contexto de los que transmiten el hadith o te refieres al contexto del hadith en sí. Si es, de todas maneras voy a responder a las dos. En las biografías podemos entender el contexto de los transmisores y en cuanto a los hadices podemos entender el contexto mediante los libros de historia y mediante la comparación entre hadices. Bien, cuando hay muchos hadices que se comparan entre sí y tenemos una biografía del profeta Muhammad sallallahu que nos recoge una serie de contextos, entonces podemos elaborar un contexto más completo posible. Eso en cuanto a la pregunta de si los hadices no tienen contexto. Vamos a ver. Aquí quería entrar. Vale. Puede escribir los nombres de los...
puede escribir los nombres de los dos que ha comentado que no consideran veraz a Bukhari. No, no son dos, son muchos más que dos. Yo te puedo decir, por ejemplo, a ver, tenemos Abu Hazm al-Razi, tenemos, por ejemplo, Abu Zur'a al-Razi, tenemos también al Imam al-Zuhli, tenemos Ibn Abu Hazm al-Razi, etc. Y muchos más. Y además que todos estos pertenecen a la misma escuela, es decir, no es que sean de otra escuela, de la imamía, no, pertenecen a la misma escuela que Abu Bukhari, a la misma escuela del hadith, a la misma escuela Hanbali, ¿no? Bien, me refiero de los muhaddithin. Entonces, pero esto no es para, o sea, yo menciono a estas personas no es para polemizar alrededor de Bukhari, simplemente es para poner en evidencia de que todos esos lemas que escuchamos, dice que todo el mundo tiene consenso de que lo que dice Bukhari es totalmente válido. No es así. Esos son lemas que repiten y repiten muchos, pero que para los investigadores eso no es así en absoluto, ¿no? Los expertos en hadith, para ellos eso no es así en absoluto. No sé si eso ya responde a la pregunta. ¿Quién preguntó? De María. Vale. Es decir, en resumen, que no hay que tomar al Bukhari como una obra infalible ni como una obra no válida. No. Eso no tiene nada que ver. El que estudia el hadith no se basa en... O sea, en primer lugar, tiene una serie de premisas, y es que nadie es infalible, da igual a qué escuela que pertenece. Y que saca sus conclusiones a través de la investigación y la revisión, no a través de lo que digan, ¿no? De hecho, si una persona dice, oye, lo de Bukhari todo es mentira, y otro me dice, oye, lo de Bukhari todo es válido, yo no tomo ni una postura ni la otra, yo investigo, y comparo y verifico. Bien, esa es la postura del investigador, del revisionista. No se toma, digamos, no se alinea, no se alinean las tendencias, ¿no? Porque, por ejemplo, la acusación que hicieron al Bukhari sobre el tema de la creación, para mí personalmente, el Bukhari tenía razón, ¿vale? Que efectivamente la expresión del Corán, la expresamos nosotros en sonido y en palabras, y por lo tanto es algo creado. No es la palabra implícita de Dios, ¿no? Hasha, ¿no? Y además eso contradeciría al Corán. Yo entiendo que aquí en este sentido Bukhari tenía razón y que sus detractores aquí en este sentido estarían equivocados, ¿vale? Quitando algunos matices, pero estarían equivocados. Y al revés, Bukhari no siempre tiene razón en todas las cosas que dice. Es decir, la cuestión aquí es no poner infalibilidad. Es decir, lo que no podemos hacer es decir, no, ningún ser humano es infalible, pero de facto sí consideramos a personas que son infalibles. A pesar de que decimos que no lo son, pero sí tratamos como si lo fueran. Esto es lo que se tiene que evitar. Y esta es la diferencia entre el método académico y el método escolástico. El método escolástico establece una serie de teorías, pero que no las cumple. Y una de las teorías que establece es que ninguna persona es infalible, pero cuando en la práctica sí las considera infalibles. Y esto es en lo que no debemos caer, ¿no? Entonces debemos buscar la objetividad y la revisión y la comprobación de los datos. Bien, pues si no hay más preguntas, yo creo que estas son las conclusiones. Espero que estas breves sesiones de una introducción a la tecnología del hadith les haya servido de algo, les haya ofrecido algo provechoso o constructivo. Y ya dejarán vuestras impresiones y vuestros comentarios y algunas preguntas, si luego se quedan en el tintero alguna cosa, ya lo dejarán. De todas formas, después de estas sesiones habrá un cuestionario que se va a elaborar y ya se anunciará, inshallah, cuando se publique. Sin más, gracias por vuestra atención. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.